La función logarítmica. En su forma genérica, la fórmula de la función logarítmica podemos expresarla como f de x igual a k por el logaritmo en base a de x menos b más c. K, a, b y c son parámetros. Esto significa que a la hora de dar un ejemplo, tendremos que esos parámetros o constantes toman valores numéricos. X es la variable independiente. Aquí tenemos un ejemplo, f de x igual a menos 2 por el logaritmo en base 4 de x más 3 más 1. K es igual a menos 2, a es igual a 4, b es igual a menos 3. ¿Por qué? Porque la fórmula dice x menos b. Entonces el valor que vemos aquí, si dice más, significa que 3 fue negativo. Repito, b es igual a menos 3 y c es igual a 1. Aquí comenzamos a trabajar algunas de las características que nos van a ayudar luego a hacer la representación gráfica de la función logarítmica. Bueno, los valores de k y a, según el signo, determinan si la función es creciente o decreciente. El cuadrito que teníamos para la función exponencial es exactamente el mismo. Fijémonos que aquí k vale menos 2, por lo tanto es un número menor que 0, venimos por esta línea. Que a es igual a 4, es un número mayor que 1, nos vamos por esta otra línea. Y por lo tanto, entonces, la función es decreciente. El valor de la constante b, que bien aclaramos es menos 3, determina la asíntota vertical, que se escribe x igual a menos 3. Recuerden que todas las rectas verticales tienen por fórmula x igual a un número. El dominio de la función logarítmica no es todos los reales. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar a x un valor cualquiera. Si a x le aplicamos un valor de modo que este paréntesis resultara negativo o 0, no tendríamos logaritmo en existencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar quién es el valor o cuáles, mejor dicho, son los valores que puede tomar x, de manera que este argumento, que en este caso es x más 3, sea positivo. Y podemos analizar que esto sucede cuando x es mayor que menos 3. Por lo tanto, el dominio es un intervalo abierto de menos 3 a infinito. Recuerden que abierto significa que menos 3 no puede ser valor del intervalo. La ordenada al origen, como siempre, la intersección de la curva con el eje y se reemplaza la variable x por 0 en la función. Haciendo los cálculos, menos 2 por el logaritmo en base 4 de 0 más 3 más 1, me da menos 2 por el logaritmo de 3 en base 4 más 1, y esto es aproximadamente igual a menos 0,58. Recuerden que el valor de la ordenada es el corte con el eje y. En cambio, la raíz es la intersección de la curva con el eje x, y para su cálculo hay que resolver la ecuación. Igualamos a 0, luego pasamos más 1 como menos 1 al otro miembro, finalmente pasamos menos 2 dividiendo, y esta respuesta es un medio positivo. Aquí dejamos de hacer pasaje de términos para trabajar con operaciones inversas. La operación inversa de la logaritmación es la potencia, entonces este logaritmo desaparece de la ecuación y se transforma en una potencia 4, que es la misma base del logaritmo, elevada a este resultado que es un medio. Esta respuesta, 4 a la 1 medio, nos da 2, y el 3 que suma a la x pasa restando el otro miembro para dar como raíz igual a menos 1. Representamos gráficamente los datos que obtuvimos. Asíntota vertical en x igual a menos 3, ordenada al origen en menos 0,58, raíz en menos 1 y una curva decreciente. Aquí podemos observar el dominio que parte desde la asíntota a la derecha. Y finalmente, una vez que tenemos la gráfica, podemos trabajar con la imagen, que en el caso de la función logarítmica es para cualquiera sea la misma, todos los números reales, la positividad, que en este caso es de menos 3 a menos 1, y la negatividad, que es de menos 1 a infinito. Las definiciones de positividad y de negatividad son exactamente las mismas que las definiciones que trabajamos de positividad y negatividad en la función exponencial.
En esta última página podemos observar la gráfica con las características de la función logarítmica que hemos estado analizando. F de x igual a menos 2 por el logaritmo en base 4 de x más 3 más 1. Podemos mirar que el dominio es desde menos 3 a infinito. Mirar que la asíntota vertical es x igual a menos 3. Que la curva es decreciente. La ordenada al origen es el corte con el eje y en menos 0,58. La raíz es el corte con el eje x en menos 1. La imagen son todos los números reales. Recuerden que lo leemos en y. La positividad, que es el conjunto de los valores en x para los cuales la curva resulta ser positiva, y esto sucede de menos 3 hasta la raíz que es menos 1. Y el conjunto de negatividad, que son todos los valores de x para los cuales la curva resulta negativa, y esto sucede desde menos 1 hacia infinito. En esta función logarítmica también podemos observar que la función se ha desplazado hacia la izquierda con respecto a su función básica que tiene la asíntota vertical en 0. ¿Por qué se ha desplazado hacia la izquierda? Porque la asíntota, que está determinada por menos 3, es un valor que está a la izquierda de 0. Entonces la función se ha desplazado hacia la izquierda. Y aunque no lo notemos casi, este más 1 indica un desplazamiento vertical hacia arriba de una unidad. Pero para representar gráficamente la función, con este análisis que hemos hecho, es suficiente.